El Consejo Municipal es una entidad muy importante para el funcionamiento del gobierno municipal. Es un órgano que forma parte del gobierno municipal. Hay un trabajo que yo hice el 2018, un trabajo de grupos focales para un cliente de acá de Yacuiba, en el que se ha determinado lo siguiente. Es interesante este estudio porque los jóvenes de 18 a 30 años creen que el Consejo Municipal y la Asamblea Regional debe desaparecer, porque para ellos es insulso y no tiene sentido. El Consejo Municipal está en la parte inferior, bueno, en esa época estoy hablando del 2018, no de ahora, del 2018. Está en la parte más baja de la valoración ciudadana. O sea, la última, antes de la Asamblea Regional, la última es la Asamblea Regional. La más despreciada, la institución más despreciada es la Asamblea Regional y también el Consejo Municipal. O sea, por algunos puntitos le gana a la Asamblea Regional en, digamos, la Asamblea le gana al Consejo Municipal con unos puntitos en materia de desprecio, de rechazo, de negativo de parte de la ciudadanía hacia las instituciones del Estado. Hemos medido, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, hemos medido inclusive la aduana. La gente odia más el Consejo Municipal, la Asamblea, que la aduana, que impuestos internos y así. Todas esas entidades han sido medidas por parte de la población y la gente siente un rechazo hacia el Consejo Municipal. El anterior Consejo era un poco más pasivo, un poco más, digamos, más discreto, en otras palabras. Este Consejo Municipal, a través de su presidente, es más, digamos, elocuente, pero elocuente en el sentido negativo. Cuando se mezcla la ignorancia con la soberbia, tenemos ahí una bomba atómica que destruye. Cuando un ignorante asume un cargo, o sea, un ignorante que no conoce, a eso me refiero. Ignorantes somos todos en realidad, porque todos ignoramos muchas cosas, inclusive la mayoría de las cosas las ignoramos, conocemos solamente algunas. Entonces, ser ignorante no es un pecado, o sea, está en nuestro ser, en todas las personas está la ignorancia. Entonces, cuando un ignorante del cargo, me refiero a eso, me refiero a la ignorante del cargo, no conoce de gestión pública, no conoce de la política, asume la política, más a ello añadido la soberbia, ahí tenemos un cóctel muy peligroso. El caso del presidente del Consejo Municipal, el señor Sandoval, Fran Sandoval, en Yacuiba, está llevando al precipicio y a hundir más al Consejo Municipal. Ayer tuvo una declaración realmente para la historia. Es decir, en toda su declaración pública, en su encuentro con la prensa, ha tenido varias contradicciones en la misma conferencia, en el mismo encuentro con la prensa. Sobre varios temas ha abordado. Sin embargo, ha mostrado, lo que muestra él es que más o menos el Consejo Municipal quiere mandar el mensaje de que el Consejo es de su propiedad. En política es muy importante la emisión del mensaje. Es decir, muchas veces en política vale más lo que no se dice, lo que no se muestra, que lo que se ve y lo que se dice. Es más importante eso. Porque lo determinante en la política es lo que va entre líneas. Entonces, lo que no se dice abiertamente. Ayer no dijo el presidente del Consejo, el Consejo es mío y yo hago lo que me da la gana. No dijo eso, pero ha emitido millones de mensajes en ese sentido. O sea, textualmente no lo ha dicho, pero ha emitido mensajes. Entonces, el Consejo Municipal no es de su propiedad. Él está sujeto al cumplimiento de la norma y no es lo que él diga, sino es el cuerpo, los que él simplemente representa, preside el Consejo para ordenar el Consejo, nada más. Él no es dueño de los concejales. Sin embargo, yo he decidido, como si él fuera propietario del Consejo Municipal. O sea, es un ignorante de la política, el presidente del Consejo, porque no sabe qué significa el Consejo Municipal. El Consejo es algo muy serio y es algo muy delicado porque es la representación popular. Él cree que es una comparsa de carnaval, ¿no? Yo creo que ni a una comparsa se trata así, ¿no? Porque él lo que hace es simplemente representar al cuerpo
Los que deciden son el cuerpo. Y yo no entiendo por qué ningún concejal sale al frente a plantarle cara. ¿Por qué? Porque lo que ha dicho, lo que dice, y permanentemente está diciendo, yo he decidido, por mi cadáver van a pasar, o sea, como si él fuera el propietario del Consejo Municipal. Más allá que uno esté de acuerdo o no con la posición que ha adoptado. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con los concejales cobren doble, en este caso cobren el bono frontera. Es más, no estoy de acuerdo con el bono de frontera. El bono de frontera, o sea, estoy de acuerdo con él en este caso, ¿no? Pero ese no es el tema. El tema es su actitud, ¿no? Yo estoy de acuerdo con él. Él dice que va a presentar un proyecto de ley a algún diputado, aunque no ha hecho conocer el proyecto de ley, habría que... Ese es el problema, que son muy secretistas, ¿no? ¿Por qué no hacen, por qué no lo revelan, digamos? ¿Por qué no lo entregan a la prensa? No, para no gastar papel, ¿por qué no lo cuelgan en la página? Bueno, si algún día que tenga página del Consejo Municipal, no sé hasta por qué hasta no tiene página web, no tiene gaceta, ¿no? El Consejo Municipal, el Consejo debería administrar, por ejemplo, una gaceta donde se publique todas las leyes y todas las resoluciones y todas las normas que aprueba el Consejo Municipal. Debería ser público, como dice la Constitución, todos los actos, la administración pública, dice la Constitución, se rige por la transparencia, por la publicidad. Son principios que rigen en la Constitución Política del Estado. Entonces, el problema está en la actitud del presidente del Consejo. Eso es lo que no... Como le decía, yo estoy de acuerdo con la eliminación de los bonos de frontera total. ¿Por qué? Porque eso desincentiva la inversión privada en el Chaco. Un empresario que quiera invertir en el Chaco va a preferir invertir en Villamontes y no en Yacuiba, porque en Yacuiba tiene que aumentar los costos con el 20% del pago de salario adicional por el bono de frontera. Y Villamontes no, en Caraparí no, pero aquí sí. Entonces, este es un tema que debemos analizar, digamos, a profundidad. Y nosotros debemos debatir, porque tenemos que ser atractivos. Ahora, en eso estoy de acuerdo con él, pero lo que no estoy de acuerdo es la actitud. Él dice que él está de acuerdo, que primero dice que no, que la ley no le permite, que por acá pone una serie de argumentos en el tema del marcado de biométrico de los concejales. Después dice, sí, estoy de acuerdo, que debería ser así, que por acá, que cada uno, que la ética, o sea, no entiende nada de ética. O sea, ¿qué significa la ética? Que vaya al diccionario, o sea, ni eso sabe el amigo. Realmente pasa vergüenza, o hace pasar vergüenza, porque él es representante de todo Yacuiba. Primero debería saber cuál es el concepto del Consejo Municipal. ¿Qué significa pesos y contrapesos? ¿Qué significa frenos y contrapesos? Esa es la lógica del Consejo Municipal. O sea, no, está totalmente desubicado el señor Sandoval. Desubicado absolutamente. La soberbia es tal que no le permite pensar un momentito, ¿no? Ignora completamente no solamente la legislación, sino la doctrina, que es lo más grave. Porque la legislación, bueno, se puede entender, digamos, ¿no? Pero lo más importante que una persona debe conocer es la doctrina, es la esencia, es la filosofía. Porque eso es lo que rige, lo que define justamente la conducta, la esencia de una institución. Entonces, ignora completamente ignora. Y cada vez que habla, mete la pata, cada vez que habla. O sea, yo me imagino, en este momento la gente debe odiar el Consejo. Ya no los jóvenes, sino la gente mayor. Porque cada vez que escucha, por lo menos el anterior Consejo era más discreto, los presidentes no salían mucho a la prensa, no se mostraba esa soberbia, esa altivez, eran más humildes, digamos, más pausado. No, él sale con toda y comienza a disparar y patea nomás y entre sus mismos compañeros comienza a atacarlos. Y ningún concejal de lado, o sea, de los 11 o los 10 concejales, ninguno de los 10 sale para ponerle freno al presidente del consejo. Eso me llama la atención. Y varios, o la gran mayoría, son profesionales. Es decir, se ubican. Uno puede entender que alguien que no fue a la universidad, bueno, se ha hecho en la calle, tiene limitaciones, pero la mayoría son profesionales. Y no tienen la capacidad los demás para frenar al presidente. Yo inmediatamente ya lo hubiera puesto en su lugar, porque lo que él está haciendo está mal. Es decir, él no es dueño del Consejo Municipal, eso no es su propiedad, no es una comparsa, no es su empresa, para que él diga yo he decidido y por mi cadáver van a pasar. No es así. Él simplemente es un vocero del cuerpo.
El cuerpo es el que decide. O sea, me refiero a los 11. Se vota ahí y él representa esa votación. No es lo que él diga, no es su voluntad, digamos, ¿no? Él da a entender, por eso decía, es importante en política lo que no se dice, sino lo que se emite por debajo de lo que no se dice. Él da a entender que él es el dueño de los 11, de los 10 concejales, y los 10 hacen lo que él dice. O sea, están obligados a hacer su voluntad. Eso no es así. Yo he presentado el año pasado un proyecto de ley, y voy a publicar ese proyecto de ley otra vez, en el que ahí, en ese proyecto de ley, se obliga a que los concejales marquen el biométrico. Él dice que no hay una ley, se contradice. Por eso le digo, hay la necesidad de que él se haga asesorar antes de salir a la prensa o antes de hablar de un tema. Un estudiante de derecho, que alguien que conozca algo de leyes, que le diga cómo funciona esto. La ley el estatuto, la ley del estatuto del funcionario público, efectivamente no dice de manera precisa quiénes deben marcar, quiénes no deben marcar el biométrico. Pero en el caso de la ETA, y volviendo ahora a la doctrina, la ETA tiene la capacidad de legislarse, de autolegislarse, de autorregularse en este tema, pues. El Ejecutivo Municipal, para que vea aquí un ejemplo, el Ejecutivo Municipal tiene la capacidad, a través de un decreto edil, a través de un decreto o de una resolución, dependiendo ahí de la valoración que le dé ya el legislador, el abogado, de determinar cómo va a ser el control de sus funcionarios, ¿no? Hay funcionarios que marcan el biométrico, hay funcionarios que no marcan el biométrico por la circunstancia especial. Por ejemplo, los guardias municipales, los médicos que están en el campo o que salen, están liberados. ¿Por qué? Porque hay una legislación interna que justamente establece cuál va a ser el procedimiento y en qué caso debe suceder. Entonces, hay una autorregulación. Eso faculta la ley. Lo mismo pasa en el Consejo Municipal. Con una simple resolución, el Consejo podría determinar cómo funcionaría esto. Yo he planteado una ley. ¿La han rechazado la ley? ¿Que para qué? Para que los concejales... Porque los concejales solamente se les toma en cuenta, para el pago de su salario, se les toma en cuenta la asistencia a las sesiones, que son 2 veces a la semana solamente. ¿Ah? O hay concejales que solamente van 2 veces a la semana a sesionar, nada más. Y si hay sesión, y si no hay sesión, están en su casa. Usted vaya en este momento al Consejo Municipal, vaya en horario, a ver si cuántos va a encontrar. Casi nadie, 1, 2 están ahí. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen la obligación, no les obliga la ley, van cuando les da la gana. Ahora, dicen, están en fiscalización. ¿Dónde está el informe de fiscalización? ¿Por qué no se publica ese calendario, esa agenda de los concejales? ¿Por qué? Entonces, hay mucho que hacer para cambiar ese consejo, la imagen. El presidente del consejo, en lugar de elevar un poco el nivel de la imagen para que sea un poco más agradable a la gente, lo está estropeando más, lo está hundiendo al consejo municipal. Cada vez que habla lo hunde más al consejo. Ya me imagino que cuánto debe odiarlo a él y odiar al consejo municipal como tal, porque cada vez que habla dice estas cosas que realmente dan pena y causan vergüenza. ¿Qué dirá su familia, su papá? No tiene hijos, ¿eh? No tiene amigos, ¿no? ¿Qué dirán de lo que cada vez que sale a los medios de comunicación? Esa soberbia, esa petulencia, un pedacito, como dice San Martín, ¿no? Se encontró con un pedacito de poder chiquitito, pero él se cree, ¿no? Se cree el presidente de los Estados Unidos. Chiquitito es el presidente de Estados Unidos al lado de él. Soberbio, altivo, prepotente. No, esa actitud que tiene. No, y mucha gente de sus amigos lo desconocemos completamente. No era así cuando no era concejal, cuando estaba por la calle, por ahí, ¿no? Detrás, era proveedor, dice, ¿no? Yo no sé. ¿No? Él andaba ahí buscando algunas compras menores para proveer, eso era. De eso vivía. Y ahora es presidente del consejo. Y no, está totalmente agrandado. Es impresionante la actitud del señor. Y no es la primera vez que mete la pata. Ya son varias veces que ha cometido errores graves. Y no aprende. Obviamente la soberbia. Hay un libro de David Owen, se llama La enfermedad en el poder. Sería bueno que lea ese libro. Yo le recomiendo, lea ese libro. Hay varios libros, ¿no? Obviamente, pero este libro es interesante, porque este libro tiene mucha ciencia, una investigación rigurosa
de la psicología clínica y de la neurociencia acerca de la explicación cómo el poder embota, cómo el poder destruye a la persona, destruye. Y este tema de lo que yo llamo la soberbia, ¿no? La soberbia, cómo hace que la soberbia, la persona pierda la noción de la realidad. Es lo que dice este libro. Es lo que descubre, este libro describe con mucha argumentación, describe el efecto que causa el poder de una persona. El Consejo Municipal no merece que el señor siga siendo presidente del Consejo, el señor Sandoval. El Consejo Municipal debe reflexionar profundamente si quiere cambiar de rumbo y si quiere mejorar un poquito la imagen tan pésima que tiene la población, tiene que hacer algo, y el Consejo está haciendo cosas peores que el anterior. Por lo menos el anterior Consejo no era tan ruidoso. Este es más ruidoso, este Consejo Municipal, y es peor. Y están lastimando la poca imagen que tiene el Consejo ante la población.